19 de octubre de 1944. Los Vosvos, al este de Francia. Un estrecho paso de valle atraviesa crestas de piedra caliza dentadas, y en algún lugar más adelante, más allá de la nieve y los pinos esqueléticos, un nido de ametralladoras alemanas domina el terreno elevado. La compañía de infantería estadounidense lleva 3 horas inmovilizada. Cada intento de avance provoca un torrente de acero de la MG-42, esa temible arma que los alemanes llaman Hitlersage, la sierra mecánica de Hitler, capaz de disparar 1.200 disparos por minuto. El solo sonido basta para congelar a los hombres en su sitio, un grito mecánico que ahoga el coraje y convierte la cobertura en oración. 12 hombres ya han sido abatidos intentando franquear la posición. El comandante de la compañía se está quedando sin opciones, y la luz de octubre se desvanece rápidamente. En una trinchera poco profunda cerca de la base de la cresta, un joven granjero de Iowa se sienta con su escopeta sobre las rodillas. Se llama Henry Calvell, aunque la mayoría de los hombres lo llaman simplemente Hank. Tiene 22 años, delgado y bronceado, con las manos perfectas para arreglar el motor de un tractor o colocar un poste de cerca. Antes de la guerra, pasaba las mañanas ordeñando vacas y las tardes cazando faisanes en los campos de los alrededores de Cedar Rapids. Aprendió a disparar a los 7 años, y a los 14 podía derribar una liebre corriendo a 30 yardas de un solo cartucho. Entiende el lenguaje de la distancia y la trayectoria, del viento y el tiempo. Pero más que eso, entiende la improvisación. Crecer en una granja durante la depresión le enseñó que cuando las herramientas que tienes no se ajustan al problema que tienes delante, fabricas herramientas nuevas. Te adaptas, experimentas. Te arriesgas a parecer tonto si eso significa sobrevivir. Han lleva una escopeta modificada desde Normandía, una Winchester modelo 12 de corredera que le regaló un sargento de suministros que no le hizo muchas preguntas. El ejército no entrega oficialmente escopetas a los fusileros, pero Han convenció a su teniente que podría ser útil para el combate cuerpo a cuerpo en setos y pueblos bombardeados. El teniente, un hombre pragmático que había visto morir a suficientes buenos soldados por una doctrina rígida, estuvo de acuerdo. Así que Han llevó la escopeta junto con su M1 Garand, y en el caos de combate cuerpo a cuerpo demostró su valía más de una vez. Pero lo que Han planea ahora va mucho más allá de lo que el ejército aprobaría. Hace 3 semanas, mientras la compañía acampaba en un pueblo francés destrozado, Hank empezó a experimentar con cartuchos de escopeta. Había estado pensando en un problema que había plagado los asaltos de infantería desde el comienzo de la guerra. Como suprimir una ametralladora atrincherada sin acercarse lo suficiente como para morir. Las granadas de humo ayudaban, pero eran voluminosas y lentas, y el viento podía delatar. La artillería podía arrasar una posición, pero requería coordinación y tiempo, y en combates rápidos, el tiempo era un lujo. Lo que Han necesitaba era algo inmediato, algo que pudiera dispararse a distancia, algo que confundiera y cegara al enemigo el tiempo justo para que su escuadra cortara distancias. Pensó en las tormentas de polvo de su tierra, cómo podían convertir el mediodía en crepúsculo, cómo te obligaban a cerrar los ojos y cubrirte la cara. Pensó en cómo el polvo de tiza flotaba en el aire de su antigua escuela, espeso y asfixiante. Y entonces pensó en los cartuchos de escopeta. La idea era simple, casi absurda. Y si, en lugar de perdigones de plomo, cargaba un proyectil con polvo de tiza, si lo disparaba contra el viento, hacia una posición enemiga, crearía una nube densa y cegadora. El enemigo no podría ver, no podría apuntar. Ganaría segundos preciosos, tal vez incluso un minuto entero. Y en combate, un minuto es una eternidad. Han sabía que la idea era sólida. Había visto suficientes tormentas de polvo para comprender la física. Pero convertir la idea en realidad requería materiales y discreción. No podía pedir permiso. El mando lo descartaría por imprudente. Sin pruebas, un desperdicio de recursos. Así que trabajó solo. Recogió tiza de una escuela bombardeada, moliéndola hasta convertirla en polvo fino con un ki de cocina y una piedra. Vació cartuchos de escopeta estándar, retirando con cuidado los perdigones de plomo y el taco, y luego los rellenó con el polvo de tiza, compactándolo bien y sellando los extremos con cera de vela derretida. Probó el primer cartucho en un claro a las afueras del pueblo, disparándolo contra el viento al amanecer, cuando no había nadie. El resultado superó sus expectativas. Una espesa nube blanca surgió del cañón, extendiéndose rápidamente, flotando en el aire durante casi 30 segundos antes de dispersarse. Era lo suficientemente densa como para oscurecer la visibilidad por completo. Hank sintió una oleada de emoción,
la misma que sentía de niño cuando improvisaba un sistema de riego que realmente funcionaba. Pero la emoción se vio atenuada por la cautela. No tenía ni idea de cómo se comportaría el polvo de tiza en combate real, si se mantendría unido en vuelo, si se extendería con la suficiente rapidez, si sería efectivo contra un enemigo atrincherado. Durante las 2 semanas siguientes, fabricó una docena más de casquillos, refinando el proceso, ajustando la densidad de la pólvora y experimentando con diferentes métodos de empaquetado. Mantenía los casquillos ocultos en su mochila, envueltos en un calcetín viejo. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos del escuadrón. Sabía cuál sería la reacción: burlas, dudas, o peor aún, una orden de destruirlos. El ejército no recompensaba la improvisación a menos que viniera de oficiales o ingenieros. Un chico de campo con un arma casera tenía más probabilidades de enfrentarse a la disciplina que a una condecoración. Así que Hank guardó silencio y esperó el momento oportuno. Sabía que llegaría. En la guerra, el momento oportuno siempre llega, normalmente cuando estás desesperado y sin opciones. Ahora, agazapado en la trinchera, mientras el fuego enemigo azotaba la cresta, Hank sabe que ha llegado el momento. El nido de la ametralladora MG-42 está situado en un afloramiento rocoso a unos 80 metros ladera arriba, parcialmente oculto por un grupo de rocas y sacos terreros. Los alemanes tienen excelente visibilidad sobre el valle de acceso y han sido metódicos en su disciplina de fuego, ahorrando munición y esperando blancos claros. Cada vez que un soldado estadounidense se mueve, el cañón ruge al encenderse. La compañía ha intentado contener el fuego, pero los proyectiles de fusil e incluso el fusil automático Browning no pueden penetrar la posición fortificada. El teniente solicitó apoyo de artillería, pero el observador adelantado informó que el nido está demasiado cerca de la línea estadounidense. Cualquier bombardeo podría matar a sus propios hombres. Están atascados. Hank observa el viento. Sopla con fuerza desde el oeste, cruzando el valle y subiendo la ladera, directamente hacia el nido de la ametralladora. Perfecto. Saca el calcetín de su mochila y extrae 3 cartuchos cargados con tiza. Tiene las manos firmes, aunque el corazón le late fuerte. Sabe que es una apuesta arriesgada. Si falla, habrá desperdiciado munición valiosa y posiblemente ha traído más fuego sobre su posición. Si tiene éxito, podría salvar una docena de vidas. Guarda los cartuchos en el bolsillo de su abrigo y se arrastra hasta donde el teniente está acurrucado detrás de un tronco caído, estudiando un mapa y gritando las coordenadas por un radioteléfono. Hank le da una palmadita en el hombro al teniente. El oficial se gira, con el rostro cubierto de barro y exhausto. Hank habla rápido, explicando el plan. La expresión del teniente pasa de la confusión a la incredulidad, a algo cercano a la ira. Niega con la cabeza. Lo llama una locura. Sin probar, peligroso. Dice que si Hank dispara esos proyectiles y no funcionan, los alemanes apuntarán al fogonazo de su cañón y lo destrozarán. Dice que el mando jamás autorizaría semejante maniobra. Pero Hank no se acobarda. Señala la cresta, los cuerpos tendidos al descubierto, los hombres atrapados en la escasa cobertura. Dice que se les acaba el tiempo y las opciones. Dice que sabe que funcionará, que lo ha probado, que solo necesita una oportunidad. El teniente lo mira fijamente un largo rato, sopesando los riesgos, sopesando la desesperación. Finalmente, asiente. Le dice a Hank que solo tiene una oportunidad. Si falla, se retiran y llaman a la artillería, sin importar las consecuencias. Hank se mueve con rapidez, arrastrándose de vuelta a su posición y cargando el primer cartucho de tiza en el Winchester. Lo mete en la recámara con un movimiento fluido y experto, sintiendo el peso familiar de la escopeta asentarse en su hombro. A su alrededor, el resto del escuadrón observa en silencio y confusión. No saben qué planea, pero intuyen que algo está a punto de suceder. Hank hace una señal para fuego de cobertura. 2 fusileros abren fuego contra la posición alemana. Sus M1 Garand retumban con fuerza en el aire frío. La MG-42 responde de inmediato, con su boca destellando naranja contra la piedra gris. Hank se pone de rodillas, apoyando la escopeta contra una roca. Mira por el cañón, no apuntando al nido en sí, sino ligeramente contra el viento, calculando la dispersión y la deriva. Exhala lentamente, calmando la respiración, y luego aprieta el gatillo. La escopeta ruge, el retroceso impacta en su hombro. El casquillo de tiza explota del cañón en una densa nube giratoria, describiendo un arco en el aire como un cometa pálido. Por una fracción de segundo, Hank se pregunta si ha calculado mal, si la pólvora se dispersará demasiado rápido,
si el viento le fallará. Pero entonces la nube alcanza el nido de la ametralladora, y de repente todo el afloramiento queda envuelto en una espesa y asfixiante niebla blanca. La MG-42 enmudece. Hunt no lo duda. Acciona la escopeta, carga el segundo casquillo y vuelve a disparar. Otra nube se forma, fundiéndose con la primera, espesando la oscuridad. Carga el tercer casquillo y vuelve a disparar. Para entonces, los artilleros alemanes están completamente ciegos, tosiendo y tropezando, con la vista reducida a cero. Los fusileros estadounidenses, comprendiendo al instante lo que Hank ha hecho, avanzan a toda velocidad. El asalto ocurre en segundos. La infantería avanza rápida, agachada y agresiva, atravesando un terreno que momentos antes habría sido un campo de batalla. Llegan al nido mientras los alemanes aún se frotan los ojos, aún ahogándose con polvo de tiza. Hay un breve y brutal intercambio de disparos y granadas, y luego silencio. La ametralladora es capturada. La posición es invadida. El paso del valle está abierto. Hunt baja la escopeta. Ahora le tiemblan las manos, no de miedo, sino de la repentina descarga de adrenalina. A su alrededor, los hombres gritan, ríen y se dan palmadas en la espalda. El teniente corre hacia ellos, con el rostro desgarrado por una extraña sonrisa. Agarra a Hank por el hombro y lo sacude, mitad en señal de felicitación, mitad con incredulidad. Dice que fue la cosa más loca que ha visto en su vida y también la más efectiva. Dice que Hank acaba de salvar a la compañía. Pero la celebración duró poco. Más tarde esa noche, después de que la compañía asegurara la cresta y estableciera un perímetro defensivo, la noticia del arma improvisada de Hank llegó al cuartel general del batallón. Llegó un oficial de Estado Mayor, un capitán con un portapapeles y el ceño fruncido. Exigió ver los proyectiles. Hank le entregó los restantes, y el capitán los examinó con un desdén apenas disimulado. Le dio una charla a Hank sobre el protocolo, los peligros de las municiones no autorizadas, la posibilidad de accidentes y fuego amigo. Dijo que los proyectiles eran inseguros, no estaban probados y violaban las órdenes vigentes. Los confiscó en el acto y le prohibió a Hank fabricar más. El capitán dijo que si Hank intentaba usar esos dispositivos de nuevo, se enfrentaría a medidas disciplinarias, posiblemente a un consejo de guerra. Hank escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. No discutió. No tenía sentido. La burocracia había hablado. Durante la semana siguiente, el incidente permanece en silencio. El informe oficial posterior a la acción solo menciona que el nido de ametralladoras fue neutralizado mediante un asalto coordinado de infantería. No se mencionan los proyectiles de tiza, ni la improvisación, ni el nombre de Hank. Los hombres de su compañía conocen la verdad y la comentan en fogatas y trincheras, pero la historia no trasciende el batallón. El mando no quiere fomentar la innovación imprudente. Busca disciplina, previsibilidad y apego a la doctrina. Un chico de campo con un arma casera no encaja en la narrativa. Así que se prohíbe el disparo de polvo de tiza. Se descarta como una casualidad peligrosa y Hank vuelve a llevar su escopeta cargada con proyectiles estándar. Pero la historia no termina ahí, porque la guerra tiene una forma de difundir ideas, especialmente ideas que funcionan. Durante los meses siguientes, a medida que el avance aliado se adentraba más en Alemania, fragmentos de la innovación de Hank comienzan a resurgir. En escaramuzas aisladas, otros soldados experimentan con tácticas similares. Un sargento de la tercera división de infantería intenta cargar un proyectil con harina robada de una panadería alemana capturada. Funciona. Un cabo de la 82ª división aerotransportada usa cal en polvo de una obra en construcción. Funciona. Lenta y silenciosamente, el concepto se difunde, pasando de unidad en unidad no a través de canales oficiales, sino a través de conversaciones susurradas y la desesperación compartida. Los soldados lo adaptan a sus propias circunstancias, improvisando materiales, refinando métodos. Para la primavera de 1945, se utilizaban en el campo al menos una docena de variantes diferentes del perdigón de tiza, ninguna autorizada, todas efectivas. Los alemanes se percatan. Los informes de inteligencia obtenidos tras la guerra revelan que los oficiales de las Waffen-SS quedaron desconcertados por repentinas e inexplicables nubes de humo que aparecían sin el característico silbido de las granadas de humo. Inicialmente sospecharon de nuevas armas químicas, pero el análisis de los residuos recogidos en los campos de batalla solo mostró tiza o harina inofensivas. Un informe, fechado en marzo de 1945, señala que las dotaciones de ametralladoras alemanas habían empezado a temer las inesperadas nubes blancas, asociándolas con un inminente asalto de infantería.
El impacto psicológico fue significativo. Los artilleros dudaban, disparaban a ciegas y abandonaban posiciones prematuramente. Lo que comenzó como la improvisación de un niño de granja se había convertido en un fantasma táctico que acechaba la percepción del enemigo sobre el campo de batalla. El propio Hank nunca vio la magnitud del impacto de su innovación. Sobrevivió a la guerra, regresó a Iowa en el verano de 1945 y volvió a la agricultura. Rara vez hablaba del disparo de polvo de tiza. Cuando le preguntaban, se encogía de hombros y decía que solo había intentado algo una vez. Nada especial. No se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que había hecho lo que debía hacer y luego siguió adelante. El ejército nunca reconoció su contribución. No hubo medallas, ni condecoraciones, ni reconocimiento oficial. Los informes posteriores a la acción permanecieron inalterados. El capitán que confiscó sus proyectiles fue ascendido y nunca volvió a mencionar el incidente. La historia, al parecer, había olvidado a Hank Caldwell, pero la historia tiene su forma de retroceder. Décadas después, a finales de los 70, un historiador militar que investigaba tácticas poco convencionales en el teatro de operaciones europeo se topó con una serie de entrevistas de historia oral realizadas a veteranos de la campaña de los Vosgos. En esas entrevistas, varios soldados mencionaron a un joven granjero que usó cartuchos de escopeta cargados con tiza para cegar un nido de ametralladora alemana. El historiador localizó a Hank, quien para entonces rondaba los 50 y aún vivía en la misma granja donde creció. Hank se resistía a hablar, pero finalmente accedió a una entrevista. Relató la historia con el mismo tono natural que usaba para describir la siembra de maíz o la reparación del techo de un granero. Le mostró al historiador su vieja escopeta Winchester, aún colgada en la pared de su taller. Le explicó el proceso de fabricación de los cartuchos, la física de la nube de polvo, la apuesta que hizo ese día de octubre. El historiador escuchó fascinado y luego le preguntó por qué Hank nunca había buscado reconocimiento. Hank sonrió, con una sonrisa tranquila y cansada, y dijo que el reconocimiento no era lo importante. Lo importante era resolver un problema. Lo importante era traer a sus amigos a casa con vida. El historiador publicó un artículo sobre la innovación de Hank en una pequeña revista militar, pero atrajo poca atención. La historia permaneció en el olvido, enterrada en notas a pie de página y archivos. No fue hasta principios del siglo XXI, cuando Internet comenzó a revivir historias de guerra olvidadas, que el disparo de polvo de tiza cobró nueva vida. Una entrada de blog escrita por un entusiasta militar relató el ingenio de Hank, y la historia se difundió por foros y redes sociales. Veteranos de otros conflictos participaron, compartiendo sus propias experiencias con armas improvisadas y tácticas no autorizadas. El disparo de polvo de tiza se convirtió en un símbolo de algo más grande: la tensión entre la rígida doctrina militar y la resolución creativa y desesperada de problemas que se da en el frente. Se convirtió en un recordatorio de que la innovación no siempre proviene de laboratorios o centros de mando. A veces proviene de un chico de campo con una escopeta y la disposición a asumir riesgos. Para comprender la importancia tan profunda de la innovación de Hank, es necesario retroceder un paso y examinar los desafíos tácticos más amplios que enfrentaba la infantería estadounidense en el otoño de 1944. Para entonces, la Wehrmacht estaba en retirada, pero estaba lejos de ser derrotada. Las fuerzas alemanas se habían replegado a fuertes posiciones defensivas a lo largo de las fronteras del Reich, aprovechando barreras naturales como los Vosgos, el bosque de Urgen y el río Rin. Lucharon con la desesperación de quienes defienden su patria y aprovecharon todas las ventajas que el terreno les ofrecía. Los nidos de ametralladoras, cuidadosamente ubicados en terrenos elevados con campos de tiro entrelazados, se convirtieron en la columna vertebral de la doctrina defensiva alemana. Estas posiciones eran prácticamente inexpugnables ante un ataque frontal. Podían detener compañías enteras, a veces batallones enteros, infligiendo numerosas bajas y ganando tiempo para la llegada de refuerzos alemanes. Las tácticas de infantería estadounidense en 1944 se basaban en el fuego y la maniobra. La idea básica era simple. Un elemento suprimía la posición enemiga con fuego de fusil y ametralladora, mientras que otro elemento maniobraba para flanquearla o asaltarla. Pero este enfoque requería terreno abierto, tiempo y, a menudo, una potencia de fuego abrumadora. En el terreno estrecho y accidentado de los Vosgos, estas ventajas eran difíciles de conseguir. Las granadas de humo podían proporcionar ocultación, pero su alcance y duración eran limitados. La artillería y el apoyo aéreo podían neutralizar los nidos de ametralladoras, pero solicitar misiones de fuego requería tiempo, y en batallas de ritmo rápido, el tiempo era un lujo.
Lo que los pelotones de infantería necesitaban era una forma de suprimir o cegar las posiciones enemigas al instante, sin esperar apoyo, sin exponerse a un fuego devastador. El disparo de polvo de tiza de Hank ofrecía precisamente eso. Las ventajas tácticas eran evidentes para cualquiera que la presenciara. La nube de tiza se desplegaba más rápido que las granadas de humo, se extendía con mayor amplitud y no requería entrenamiento especial. Cualquier soldado con una escopeta y la munición adecuada podía dispararla. La nube era lo suficientemente densa como para oscurecer por completo la visión, pero se disipaba con la suficiente rapidez como para que las fuerzas amigas pudieran ver y maniobrar una vez que acortaban la distancia. Y al ser disparada con escopeta, tenía una trayectoria plana y podía apuntarse con precisión, a diferencia de las granadas, que formaban un arco y podían fallar su objetivo. En el combate específico en los Vosgos, el disparo de polvo de tiza permitió a una escuadra de infantería cubrir 80 yardas de terreno abierto sin sufrir una sola baja. Ese tipo de resultado era casi inaudito en asaltos contra posiciones fortificadas. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el ejército lo rechazó. ¿Por qué? Las razones son complejas y revelan mucho sobre la cultura militar y la tensión entre innovación y estandarización. En primer lugar, estaba el problema de la seguridad. La munición casera, incluso algo tan simple como cartuchos rellenos de tiza, introducía variables que no se podían controlar. ¿Qué pasaba si la tiza estaba demasiado compacta y el cartucho explotaba en el cañón? ¿Qué pasaba si un soldado confundía un cartucho de tiza con un estándar y lo usaba indebidamente? ¿Y si el polvo de tiza causaba problemas respiratorios u otros problemas de salud? Estas eran preocupaciones legítimas, y el capitán que confiscó los cartuchos de Hank no se equivocó al plantearlas. Pero se equivocó al descartar la innovación sin probarla, sin considerar si los riesgos podían gestionarse o mitigarse. En segundo lugar, estaba la cuestión de la doctrina. El ejército había pasado años desarrollando tácticas y equipo estandarizados, entrenando millones de soldados para luchar de forma uniforme y predecible. Esa estandarización era esencial para coordinar operaciones a gran escala. Pero también creó una cultura hostil a la desviación. Un soldado que improvisaba se salía, por definición, del sistema. Si cada soldado empezaba a inventar su propia munición o a modificar sus propias armas, se desataría el caos. O al menos eso era lo que se razonaba. Lo que esta perspectiva pasaba por alto era que no toda improvisación es caos. Parte de la improvisación es adaptación, una respuesta racional a problemas tácticos específicos. El reto para los líderes militares es distinguir entre ambas, fomentar la innovación que salva vidas y desalentar la que crea riesgos innecesarios. En el caso de Hank, el ejército no logró hacer esa distinción. En tercer lugar, estaba la cuestión del crédito y el control. Las organizaciones militares, como todas las grandes instituciones, son jerárquicas. Se supone que la innovación fluye de arriba a abajo, desde los laboratorios de investigación y las escuelas superiores hasta el terreno. Cuando la innovación fluye de abajo arriba, desde los soldados rasos hasta los oficiales, altera la jerarquía. Sugiere que los expertos no tienen todas las respuestas, que el sistema no es tan eficiente como afirma. Para algunos oficiales, esa es una verdad incómoda. El capitán que confiscó los casquillos de Hank pudo haber estado motivado tanto por el orgullo institucional como por genuinas preocupaciones de seguridad. Admitir que un joven campesino había resuelto un problema táctico que los oficiales entrenados no habían resuelto habría sido una crítica implícita al sistema. Así que se suprimió la innovación, se enterró la historia y se preservó la jerarquía. Pero los soldados sabían más. Quienes presenciaron el disparo de polvo de tiza de Hank en acción comprendieron su valor. Difundieron la historia, adaptaron la técnica y la mantuvieron vigente a pesar de la desaprobación oficial. Esta difusión clandestina de la innovación es una de las historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores militares tienden a centrarse en la doctrina oficial y el equipo autorizado, pero gran parte de lo que hizo al ejército estadounidense eficaz fue su capacidad de adaptación e improvisación a nivel de unidades pequeñas. Los soldados modificaron sus fusiles, sus vehículos, sus tácticas. Intercambiaron equipo con otras unidades, rebuscaron materiales de los suministros enemigos capturados e inventaron soluciones a problemas que los manuales no abordaban. Algunas de estas innovaciones finalmente se adoptaron oficialmente. Muchas no, pero todas contribuyeron a la eficacia general del ejército estadounidense. El impacto psicológico de los disparos de polvo de tiza en los defensores alemanes es particularmente interesante. Los ametralladores alemanes de 1944 se contaban entre los soldados más experimentados y disciplinados de la Wehrmacht.
Habían sobrevivido años de combate en el frente oriental y en Italia. No se inmutaban fácilmente. Pero la repentina aparición de densas nubes blancas, sin previo aviso y sin el característico silbido de las granadas de humo, los desconcertaba. No podían predecir cuándo ocurriría. No podían contrarrestarlo eficazmente. Las nubes no causaban daño físico, pero creaban un momento de total vulnerabilidad, un momento en el que estaban ciegos y expuestos. Para los soldados que dependían de su capacidad para ver y atacar objetivos a distancia, esa vulnerabilidad era aterradora. Algunos artilleros comenzaban a abandonar sus posiciones en cuanto veían una nube blanca, incluso si no se producía un asalto. Otros disparaban a ciegas, desperdiciando munición y revelando sus posiciones. Los disparos de polvo de tiza se habían convertido en un arma tanto psicológica como táctica. Los informes alemanes posteriores a la acción de ese periodo reflejan esta confusión. Un informe de diciembre de 1944, presentado por un oficial de las SS en el sector de los Vosgos, describe el uso de armas oscuras desconocidas que producen nubes blancas o grises sin sonido explosivo. El informe especula que podrían tratarse de nuevos tipos de granadas de humo, posiblemente agentes químicos, aunque no se reportaron lesiones compatibles con exposición química. El oficial recomienda que las dotaciones de ametralladoras sean entrenadas para disparar contra objetivos defensivos preregistrados incluso cuando se pierda la visibilidad y que se les proporcionen máscaras de gas como medida de precaución. El hecho de que los alemanes se sintieran obligados a emitir estas recomendaciones demuestra lo disruptiva que se había vuelto la innovación de Hank, a pesar de que nunca fue aprobado oficialmente. Hank Caldwell falleció en el año 203, a los 81 años. Nunca vio los artículos en línea, nunca supo que su historia había encontrado un nuevo público. Murió en silencio, rodeado de su familia, en la misma granja donde nació. Su obituario en el periódico local no mencionó la guerra ni el tiroteo de polvo de tiza. Lo describió como un esposo devoto, un granjero hábil, un hombre que amaba la tierra y las estaciones. Y eso era cierto, pero también estaba incompleto, porque Hank Caldwell era más que eso. Fue un soldado que vio un problema y se negó a aceptar que las únicas soluciones fueran las ya aprobadas. Fue un innovador que comprendió que la supervivencia a veces requiere romper las reglas. Fue un hombre que salvó vidas no con heroísmo ni potencia de fuego, sino con polvo de tiza, viento y oportunidad. El legado del disparo con polvo de tiza se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas transcurridas desde entonces, las fuerzas militares de todo el mundo han seguido lidiando con el reto de suprimir posiciones enemigas sin armas pesadas. Las granadas de humo se han mejorado, volviéndose más fiables y duraderas. Se han desarrollado municiones oscurecedoras para morteros y artillería, creando cortinas de humo a gran escala. Las granadas aturdidoras y otras armas no letales se han incorporado al arsenal de la infantería. Pero el principio fundamental que Hank descubrió sigue vigente. A veces la mejor manera de neutralizar a un enemigo no es matarlo, sino cegarlo, para crear un momento de confusión y vulnerabilidad que permita a las fuerzas amigas maniobrar. Este principio ha influido en el desarrollo de las tácticas de infantería modernas de maneras que rara vez se reconocen. En las fuerzas de operaciones especiales, el uso de equipo improvisado y no estándar se acepta, incluso se fomenta. Unidades como los Navy SLS, la Delta Force y los Army Rangers tienen amplia libertad para modificar sus armas, desarrollar sus propias tácticas y experimentar con soluciones no convencionales. Esta flexibilidad responde directamente a las lecciones de Vietnam y los conflictos posteriores, donde la adherencia rígida a la doctrina a menudo resultó contraproducente. Pero las raíces de este enfoque se remontan a soldados como Hank Caldwell, que comprendieron que el campo de batalla exige adaptación. El énfasis moderno en el entrenamiento orientado a la misión, donde se enseña a los soldados a centrarse en los objetivos en lugar de en los métodos, debe mucho a los improvisadores de la Segunda Guerra Mundial. La historia del disparo de polvo de tiza también plantea importantes preguntas sobre cómo las organizaciones militares reconocen y recompensan la innovación. Hank no recibió ningún reconocimiento oficial por su contribución. Los hombres que salvó sabían lo que había hecho, pero su gratitud no se tradujo en medallas ni ascensos. El sistema no contaba con un mecanismo para reconocer la innovación desde abajo, especialmente cuando ésta violaba el protocolo. Este es un problema que persiste hoy en día. El personal militar que desarrolla soluciones creativas a problemas tácticos a menudo se enfrenta a una disyuntiva. Seguir la innovación a través de los canales oficiales, un proceso lento que a menudo resulta en rechazo, o simplemente usar la innovación en el campo y esperar que funcione. La segunda opción es más rápida y efectiva, pero conlleva el riesgo de medidas disciplinarias si algo sale mal.
El resultado es una cultura donde la innovación es a la vez esencial y arriesgada, donde se espera que los soldados sean creativos pero también obedientes, donde las contribuciones más valiosas a menudo pasan desapercibidas. Algunas organizaciones militares han intentado abordar este problema mediante la creación de programas formales de innovación. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, financia la investigación en tecnología militar de vanguardia. La Fuerza de Equipamiento Rápido del Ejército despliega nuevo equipo a los soldados en el teatro de operaciones según sus solicitudes y comentarios. Estos programas son valiosos, pero se centran principalmente en la tecnología y el equipo. Son menos eficaces a la hora de capturar el tipo de innovación táctica que representó Hank Caldwell, el uso inteligente de materiales existentes para resolver problemas inmediatos. Ese tipo de innovación ocurre con demasiada rapidez e informalidad como para institucionalizarse fácilmente. Requiere una cultura que tolere el riesgo, valore la creatividad y confíe en que los soldados tomen decisiones en el momento. Construir esa cultura es más difícil que financiar laboratorios de investigación. Internet ha desempeñado un papel interesante en la preservación de historias como la de Hank. En las décadas previas a la comunicación digital, las innovaciones olvidadas de la guerra permanecían enterradas en archivos, conocidas solo por un puñado de historiadores. Pero Internet ha hecho posible que veteranos, historiadores aficionados y entusiastas militares compartan historias, comparen notas y reconstruyan narrativas que las historias oficiales pasaron por alto. El tiroteo con polvo de tiza es uno de los muchos ejemplos. Foros en línea y grupos de redes sociales dedicados a la historia de la Segunda Guerra Mundial han descubierto docenas de historias similares. Blindaje improvisado para tanques, rifles modificados para francotiradores, explosivos caseros y trampas explosivas, usos no convencionales del equipo estándar. Estas historias, en conjunto, pintan una imagen de la guerra más rica y compleja que la versión oficial, una guerra librada no solo por generales y sus grandes estrategias, sino por soldados comunes que resolvían problemas con lo que tenían a su alcance. En los años transcurridos desde la muerte de Hank, varios historiadores militares han intentado verificar los detalles de su historia. Han entrevistado a miembros supervivientes de su unidad, examinado informes posteriores a la acción y buscado documentos alemanes que pudieran corroborar el enfrentamiento en los Vosgos. La evidencia es fragmentaria, como suele ocurrir con las acciones de pequeñas unidades de la Segunda Guerra Mundial, pero es consistente. Numerosos veteranos recuerdan el incidente y sus relatos coinciden en los detalles clave. Los proyectiles cargados con tiza, la nube blanca, el exitoso asalto al nido de ametralladoras. Los registros alemanes mencionan eventos oscuros inexplicables en el sector de los Vosgos durante el otoño de 1944. Las piezas encajan. La historia es real. Pero incluso si no lo fuera, incluso si los detalles se hubieran embellecido o todo fuera un mito, la escena de la guerra aún valdría la pena contarla, porque representa algo esencial de la experiencia humana de la guerra. Es una historia sobre el ingenio ante el peligro, sobre la negativa a aceptar la derrota, sobre el poder de los individuos para cambiar los resultados. Estos son temas que resuenan a través del tiempo y la cultura. Nos recuerdan que la historia no la escriben solo los poderosos y famosos, sino la gente común que se encuentra en circunstancias extraordinarias y se levanta para afrontarlas. Hank Caldwell fue una de esas personas. No se propuso ser un héroe. Solo quería traer a sus amigos a casa. Y al hacerlo, se convirtió en parte de una historia más grande, una historia sobre lo que significa ser humano en los peores momentos. Hoy, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, solemos centrarnos en el panorama general, la invasión de Normandía, la liberación de Europa, la derrota del fascismo. Estas son historias importantes que merecen ser contadas. Pero también deberíamos recordar los pequeños momentos, los actos individuales de valentía y creatividad que hicieron posibles esas grandes victorias. El disparo de Hank Caldwell al polvo de tiza fue uno de esos momentos. Salvó vidas, abrió un paso de montaña, contribuyó, de forma pequeña pero significativa, al avance aliado. Y lo hizo no gracias a generales brillantes ni a tecnología avanzada, sino porque un joven granjero de Iowa se planteó un problema y pensó, tiene que haber una solución mejor. Ese espíritu de innovación, esa disposición a asumir riesgos y desafiar las oposiciones, es tan relevante hoy como lo fue en 1944. Es el espíritu que impulsa el progreso, que impulsa a la humanidad hacia adelante, que se niega a aceptar que las cosas deben ser como son. Así que recordemos a Hank Caldwell y su tiro al blanco. Contemos su historia a la próxima generación, para que comprendan que el cambio no siempre viene de arriba, que la innovación no es propiedad exclusiva de los expertos,
que a veces las mejores ideas surgen de quienes están más cerca del problema. Honremos a los soldados que lucharon no solo con valentía, sino con creatividad, que vieron el campo de batalla no como un conjunto de reglas fijas, sino como un rompecabezas por resolver. Y recordemos que el curso de la historia no solo lo forjan los grandes líderes y las grandes estrategias, sino la gente común que hace cosas extraordinarias, una solución improvisada a la vez. Esa es la lección del tiro al blanco. Ese es el legado de Henry Caldwell. Y esa es una historia que vale la pena preservar.